van uniendo, igual va a ser, lo que se pierdan va a ser mi comentario, así que no es lo más importante. Ya está, ¿eh? Ya estamos grabando. Bueno. El padre Carlo Ciardin es magíster en filosofía por la Universidad Católica de Milán y magíster en estudios rusos del Pontificio Instituto Oriental de Roma. Vivió 4 años en Rusia, primero en Moscú, donde trabajó como director de cursos de idioma en un centro cultural, y en Siberia, donde trabajó como profesor de cultura italiana en la Universidad Pedagógica de Novosibirsk. Me parece que hay algún micrófono abierto. Les pido a ver si lo pueden silenciar. Se tienen que silenciar todos. Sí, mejor que el anfitrión silencie, sí. Publicó el artículo La traducción en italiano de las palabras Volia, Prostor y Step, perdonen mi ruso porque no conozco, pérdidas semánticas y pragmáticas. Su conocimiento profundo del idioma ruso que perfeccionó en el Russian Education Center de Moscú le permite un conocimiento de las dinámicas políticas y sociales actuales basado en fuentes de información primarias. Y lo que quería contar del padre Carlo es que lo conocimos cuando vino hace 15 años a Buenos Aires a hacer su tesis sobre Emilio Comar. Acá estamos en la Fundación Comar y pudimos conocerlo en el desarrollo de su tesis. Él estudió filosofía, como nos cuenta en una de las publicaciones de la página de la Fraternidad San Carlos, a donde pertenece, porque como los personajes de Dostoyevsky, deseaba indagar y discutir sobre el sentido de la vida y del ser. Ahí hay alguien más que... Nelly, ¿puede ser? ¿O algún...? Ahí está. Yo también puedo desactivarlos, así que no. Y en la introducción a su tesis nos dice que su intención era seguir el concepto de razón de Comar, siguiendo también la invitación de Benedicto XVI a ampliar la razón en el discurso de Regensburg, que recordarán. Y en esa publicación también dice que se dio cuenta de su vocación al sacerdocio y la abrazó por la felicidad de los hombres y la amistad con Dios. Bueno, los dejo con el padre Carlo. Es la única cosa, si cuando hay micrófonos encendidos, el anfitrión se lo puede apagar en automático, porque si por experiencia la gente se olvida de apagarlos, si no. Bueno, un saludo a todos. A ver, yo acá, siendo en esta forma virtual, hay algunas personas que conozco y que saludo. Bueno, igual es difícil verse todos. Entonces, el tema de esta charla es un poco una introducción a la espiritualidad rusa. Bueno, yo pienso que es interesante, bueno, ustedes no es que sean, no es normalmente el tema de la Fundación Comar, por lo que se dedica más, me parece, a la filosofía. Pero igual también desde un punto de vista de la historia del pensamiento, la espiritualidad rusa tuvo una influencia mundial, sobre todo en el siglo XX y XIX, directamente, pero también indirectamente. Directamente no es casi inútil, ¿no?, nombrar a todos los grandes escritores, Dostoyevsky, Tolstoy, etcétera, las obras de artes. Pero indirectamente, ¿por qué? Porque cuando después de la revolución muchos intelectuales, filósofos y teólogos tuvieron que salir del país, de Rusia,
Muchos de ellos se quedaron en Europa, algunos en Nueva York, pero solo en París hubo un intercambio muy fecundo. De hecho, son muchos de los grandes teólogos o santos occidentales que dicen que debe mucho al encuentro que hicieron con estos teólogos migrantes rusos. Por ejemplo, todo el tema de Danielou, Congar, luego, no sé, en Italia, Barsotti también era, y muchos más, como también, luego también en Italia podemos nombrar a Giussani también. Insomma, es una, aunque haya personas que no es que sean especialistas de espiritualidad rusa, tuvieron mucha inspiración. Por eso creo que es interesante estudiar ese tema y en general la cultura rusa por su alcance mundial, digamos. Bueno, entonces es un poco difícil ahora condensar todo. Yo empezaría por un poco de geografía. Ahora, Rusia, bueno, no, yo no muestro un mapa porque creo que más o menos ubica donde queda Rusia, el tamaño, como extensión, es el país más vasto del mundo, pero además de la extensión territorial, como lo que influye en el alma rusa es, por un lado, el tema de la estepa. Después de mostrar unas imágenes. La estepa, que es sobre todo presente en el lugar originario donde nació la cultura, el pueblo ruso, que es, digamos, ahora actualmente se encuentra parte en Rusia y parte en Ucrania. La estepa es un territorio completamente llano, casi sin lomas. Entonces es un territorio infinito. Uno está ahí y ve, y lo que transmite es este sentido de infinidad, ¿no? De horizontes sin límites. Eso es el primer elemento. El segundo elemento es el clima, obviamente. El clima, no solamente en el invierno, ¿no? El clima duro, frío, que entonces es un clima difícil que transmite a las personas un sentido de fragilidad, así de vacuidad de las cosas, sino también con los cambios extremos, ¿no? En el verano mucho calor, en el invierno mucho frío. Entonces, con estos dos elementos, yo quería empezar entonces por esto, ¿no? Porque el clima, la geografía de un país influye en el alma del pueblo que lo habita. Luego, claro, eso también en ese sentido se pueden encontrar cosas parecidas, ¿no? No sé, por ejemplo, yo no lo estudié, pero, por ejemplo, el tema de la pampa, ¿no? Tal vez algo parecido a la estepa. Entonces, yo empezaría con algo del filósofo, teólogo, más filósofo, Nikolai Berdyaev, escribo en el chat el nombre, que es un filósofo que él era marxista, pero después de la revolución, me parece, se convirtió al cristianismo y luego vivió en París, por ejemplo, en la inmigración. Y hay un libro, se llama La idea rusa. Tal vez es mío. Bueno, no es rápido, si no hace falta compartir la pantalla. Entonces, primero, esta frase famosísima que está en todos los manuales que dice: no se puede comprender Rusia por medio de la razón, ni medirla con medidas comunes. Empieza así. Casi todos los manuales, libros sobre Rusia empiezan con esta frase. Normalmente a otros ponen también la frase de Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, ¿no? Que dice: Rusia es un acertijo envuelto por un enigma, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, todo esto por decir que es difícil poner categorías
claras y estables. Primero porque cuando hablamos de pueblo ruso, Rusia históricamente siempre ha sido un imperio. Entonces reúne a muchísimos pueblos distintos. Hay como se calculan unas 150 etnias que viven ahí. Y también históricamente se ha desarrollado, por ejemplo, hubo invasiones, por ejemplo, la más famosa de los tátaros de Asia, o cuando después el reino de Moscú se expandió, englobó pueblos que vivían ahí. Entonces, la cultura rusa es el resultado de una mezcla, es digamos, un patchwork, ¿no? Se dice. Por eso es muy difícil encontrar categorías unívocas. Claro, cuando hablamos de espiritualidad rusa nos referimos no a todo el pueblo ruso, pero principalmente a la parte de etnia rusa, que hoy en día como, me parece, el 70% de los habitantes de Rusia. Bueno, entonces, eso explica, porque como dice Berdiaev, el pueblo ruso es una combinación de contradicciones. Contradicciones, o sea, una mezcla de elementos contradictorios. Luego él hace un elenco, que vienen, por un lado, entonces, por ser puente, no más que puente, una mezcla entre Europa y Asia. De hecho, uno de los muchos históricos o personas que estudian a Rusia normalmente la encuentran difícil a veces entender y aceptar porque identifican Rusia con un país europeo y punto. O sea, Rusia por muchos aspectos, sobre todo el cristianismo, es un país europeo, pero también es un país asiático. Y eso también es una herencia de los 3 siglos de dominación tátara, que aunque no cambiaron, no influyeron desde un punto de vista cultural y religioso. O sea, no es que los tátaros imponían su religión, que en la última fase era musulmana, pero obviamente dejaron sobre todo una herencia en la administración del Estado, y muchos aspectos de la vida cotidiana. Bunin, un escritor que también fue premio Nobel, habla, por ejemplo, de esto, diciendo que eso se ve, por ejemplo, hasta en los rasgos de los rusos. Si uno se fija, los rusos tienen un poco los ojos, no digo como los chinos, pero un poco, o sea, rasgado, no sé la palabra. Y luego, bueno, obviamente cuando luego el reino de Moscú entonces conquistó el territorio de los tátaros, las poblaciones se mezclaron. Entonces había, por ejemplo, se encuentran, ¿no?, apellidos. Cuando uno se mira la historia de Rusia, también hablando de grandes príncipes o generales, hay apellidos que son tátaros, que pero entraron. Esto es la primera razón de las contradicciones, ¿no? Oriente y Occidente. Y esto es fundamental, por ejemplo, para entender las dinámicas también políticas, ¿no? Siempre en toda su historia el Estado ruso ha sido más parecido a una forma de gobierno asiática, ¿no?, más que a una democracia occidental. La Unión Soviética no es una excepción. No hay que pensar que todo iba bien, después la Unión Soviética hubo la dictadura y ahora volvió a la libertad. Hay una continuidad a partir de, digamos, Iván III en el siglo XIV hasta Putin hoy, ¿no?, pasando por Lenin y Stalin. Segundo aspecto de esta contradicción es una mezcla en el elemento, digamos, cristiano, o sea, la ortodoxia con todo su aspecto también ascético y monacal, después hablaremos un poco de los monjes, y un elemento pagano, natural, porque cuando Rusia
se evangelizó, se convirtió al cristianismo hace unos 800 años más o menos. Exteriormente todos aceptaron el cristianismo, pero quedaron muchos elementos del paganismo, ¿no? Que fueron un poco algunos englobados por la fe y otros se quedaron. Luego esto hay todo un filón cultural como que redescubre todos estos aspectos paganos dionisíacos, sobre todo antes de la Revolución. Y por ejemplo, no sé si en Colombia son famosos, no sé, en Argentina todo el tema del ballet ruso de Stravinsky. Cuando uno mira Stravinsky con sus coreografías originales, él, por ejemplo, repropone muchos aspectos del folclore pagano, etc. También Kandinsky, el pintor, el momento decisivo para su arte, su conversión artística, es un viaje que hace en una región en el norte, Komi, donde además Komi es un pueblo, digamos, unos indígenas, digamos, que ahí no todo también, ¿no? Redescubrir todos estos aspectos. Y estos aspectos dionisíaco-pagano, ¿no? También es un aspecto, digamos, primordial, que muchos, por ejemplo, el poeta Alexander Blok, ¿no? Identifica con las fuerzas de la revolución, ¿no? Como según la idea de que, bueno, no, después hablamos de esto. Entonces, Oriente-Occidente y pagano y cristianismo, ¿no? Son, digamos, las dos principales fuentes de todas las contradicciones. Bueno, entonces, hacemos la geografía, ¿no? Regresamos un poco a lo que habíamos empezado. Porque es un tema un poco poético, entonces quería leer unas frases. Eso. Ahora, entonces estos llanos, ¿no? sin límites infinitos, y también el cielo, los horizontes ilimitados, donde el infinito y el sobrenatural, ¿no? Se vuelven algo de la vida cotidiana. Cuando uno está en una ciudad, no todo rodeado de casas, tiene cierta percepción de la vida. Cuando uno, por ejemplo, sale en la naturaleza, no sé, sube encima a una montaña, por ejemplo, ¿no? O está en las pampas, ¿no? Tiene esta sensación de sobrenatural, de infinito. Y esto plasmó el alma rusa, que no conoce límites, ¿no? Y el sentido también de la forma definida, como más la cultura latina occidental, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El derecho romano, ¿no? La herencia, ¿no? Que mide, clasifica la filosofía griega. Entonces, no conocer límites, no ser un poco ajeno a las formas, y también las contradicciones, ¿no? Como lo que decíamos, además del invierno, verano, también cuando llega una tormenta, ¿no? Hay sol, ¿no? De lejos uno ve una nube pequeña, no sé si uno leyó, por ejemplo, Las almas muertas de Gogol, ¿no? Ve una nubecita pequeña y en una hora, ¿no? Hay una tempesta terrible. Y esto, entonces, estos extremos. Todas estas cosas son elementos luego que uno, bueno, puede luego, no sé si piensa a, no sé, Dostoyevsky, más famoso, ¿no? Lo ve bien en los personajes de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, y también lo que decíamos, un clima muy difícil, donde es difícil planear, ¿no? Cómo seguirán las cosas, por el clima y también por la historia, ¿no? La historia rusa es una historia de una catástrofe después de la otra. No es un desarrollo lineal, porque ahora no tenemos el tiempo para desarrollar, pero son como fases, muchas fases, y entre una fase y la otra hay revoluciones, guerras, cambios radicales.
Entonces todo esto transmite, bueno, eso tal vez es un poco parecido a algo también latinoamericano más que europeo, por ejemplo, ¿no? Donde uno no sabe muy bien qué será en 10 años, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y esto, claro, es negativo porque, bueno, uno podría vivir mejor y no puede, pero también enseña la caducidad de las cosas. Entonces, un poco en estas condiciones es difícil pegarse a planes a largo plazo. O también respetar la ley, ¿no? Si en 10 años uno ya sabe que todo será distinto. El respeto, el valor que tienen las normas jurídicas es relativo. Eso. Y acá bueno, ya en cambio es un libro, pero no está en español. Es Iván Kologrivov, que fue, no sé si alguien conoce, el Spidlik, que fue cardenal nombrado por Juan Pablo II, fue discípulo de ese Kologrivov. Spidlik además fue el maestro de Rupnik, el que hace los mosaicos. Pero dice, ¿no? Y además otra cosa distinta es que entonces ese desapego del mundo, ¿no? Por un lado, no dar mucho valor a lo material. Pero dice, no, pero entonces, ¿cómo es que cuando uno ve todo, no sé, los turistas rusos, ¿no? Que viven en el lujo, que gastan sin medida? Es interesante, ¿no? Porque dice él, a diferencia de la cultura occidental, que donde lo material, el dinero, tiene un valor, ¿no? Ser productivo, desarrollar, es un valor, ¿no? Más el tema un poco del tema famoso de Weber, ¿no? La ética protestante, que una de las razones del desarrollo de los países del norte de Europa. En cambio, por la cultura rusa, las cosas materiales tienen valor por los vicios que uno tiene, no más por las virtudes. El dinero, normalmente hay desapego. Cuando uno está pegado al dinero, porque es para gastarlo, para disfrutar la vida hasta el fondo, sin límites, ¿no? Está menos subrayado el aspecto del valor de las cosas materiales. Eso. Otro aspecto, siempre para acabar esta introducción, entonces todo esto hace que la cultura burgués, bueno, ahora no se habla mucho, antes se hablaba más con desprecio de la cultura, era un insulto, ¿no? Ser burgués. La cultura burgués no es, digamos, no tiene mucho valor, no solamente en la época soviética, no era que Rusia solamente los soviéticos, los comunistas, no apreciaba la cultura burguesa. Es algo un poco de la cultura rusa. Por todo esto lo que hemos dicho, ¿no? Por ese desapego del mundo, por no creer mucho en las virtudes sociales y económicas, y por esos extremos con lo que uno vive. Y también por otro aspecto fundamental, el aspecto del peregrino, ¿no? Un aspecto fundamental de la espiritualidad rusa es el peregrino, ¿no? El libro que todos conocen, ¿no? Los relatos de un peregrino ruso. Los relatos de un peregrino ruso es un libro, pero era un fenómeno muy frecuente esto, de gente que dejaba todo para ir a buscar la verdad. Algunos llegaban hasta Tierra Santa, otros en cambio peregrinaban, como eso del peregrino ruso que va buscando un maestro espiritual, ¿no? Para vivir al fondo la fe, hasta el fondo de su deseo. Entonces, en ese sentido es antiburgués, ¿no? Porque tiene más valor buscar la verdad, ¿no? que estar en el status quo. Y eso también es una de las premisas, ¿no? Para la revolución rusa, porque la revolución rusa es un fenómeno que se inserta en un movimiento espiritual que no era el comienzo comunista o bolchevique, sino era todo un movimiento de busca de la sinceridad de la vida, de vivir de forma verdadera, hasta que llegaba al punto que
los mismos hijos de las familias nobles dejaban todo para ir a vivir con los campesinos. Porque decían, nosotros tenemos una deuda hacia nuestros campesinos. Somos cultos, educados, somos benestantes gracias a todo su trabajo. Entonces, dejaban todo, iban el verano a ser médicos, profesores de sus siervos. Y claro, esta búsqueda de la verdad está también conexa con el mesianismo. No es del todo exacto cuando uno dice, no, bueno, ortodoxos, entonces piensan solo en el más allá, no se interesan de la vida, ¿no? No se interesan de la realidad concreta. En la cultura rusa hay un fuerte sentimiento de la injusticia, entonces la espera mesiánica. Y de hecho el comunismo es una versión laica de todo esto. El comunismo fue, digamos, casi una religión laica, una religión atea. Porque ¿qué hacía el comunismo? ¿No? Buscaba crear en este mundo el paraíso, ¿no? El reino de la justicia y de la verdad, crearlo ya en esta vida. En cambio, claro, en la versión espiritual ortodoxa está el tema de la transfiguración. De hecho, es central la Pascua. Más importante que la Navidad, pues nosotros se dan los regalos en Navidad, pero para él en la cultura rusa es más importante la Pascua y el día de Pascua, ¿no? Acá es importante normalmente jueves y viernes santo. El día de Pascua es más importante porque el día de Pascua es el comienzo de esta transfiguración, que no es solamente un evento del pasado, sino es un mundo que empieza ya ahora. También es conexo con el tema de la primavera cuando llega, ¿no? Que todo cambia. Y eso también explica por qué cuando si esta espiritualidad es atea, cuando el ruso no es creyente, llega al extremo, ¿no? Como de nihilista, de destruir todo, porque como es una persona, digamos, que busca algo absoluto, es difícil, ¿no? Como que uno acepte, digamos, de vivir según los valores civiles, las costumbres, ¿no? O sea, o uno cree en Dios, sino es muy fácil, ¿no? Que llegue al extremo, ¿no? De hecho, el extremo que llegó el socialismo en Rusia, no llegó en otros países. Bueno, y ahora entonces, bueno, ya tal vez se puede empezar ahora a mostrar unas fotos así, porque si no es difícil seguir todo la explicación. Ahora, le muestro un ejemplo, el ejemplo más clásico de esta fusión entre Oriente y Occidente es simplemente la famosa Plaza Roja. Esperen que acá ahora tengo que buscar dónde tengo. Acá está. Porque dice Bunin en una novela suya que cuando uno llega a la Plaza Roja, le parece una mezcla entre Kirguisia, o sea, entre Asia y Europa, ¿no? Porque miren, ¿no? Si uno mira, esta es la famosa iglesia de San Basilio, ¿no? Si uno mira a estas cúpulas, con estas formas, estos colores, acuerda mucho más, bueno, acá no tengo foto, pero por ejemplo, Samarcanda, ¿no? en Asia Central, acuerda mucho más algo asiático, de Asia Central, más que europeo, ¿no? Miren, ¿no? Luego esta aparente asimetría, ¿no? Eso que decíamos, estas formas que parecen desordenadas y así también exuberantes. No, esto siempre. Y eso también es el interior, ¿no? de la iglesia, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, a estos detalles, esta forma, este portal, parece
no parece occidental, ¿no? O acá se ve mejor, ¿no? Parece algo más como árabe, casi turco. En cambio, bueno, acá se ve el esquema, pero bueno. Y en cambio, pero al mismo tiempo, en la Plaza Roja, están los muros del Kremlin, que al revés son lo más occidental que se podría pensar, ¿no? Porque fueron hechos por un arquitecto italiano, el mismo que construyó, por ejemplo, las torres en Milán, del Castillo de Milán. Entonces, el Renacimiento, acá, por ejemplo, ¿no? Esto es el río Moscú, y estos muros rojos, las torres fueron hechas después, ¿no? Pero son súper occidentales, súper, ¿no? El Renacimiento además es lo más racionalista que se pueda pensar. Y es muy interesante que también las iglesias del Kremlin, las dos más grandes, aunque ya existían, el aspecto actual es obra de arquitectos italianos que un poco adaptaron algunos elementos clásicos de la arquitectura rusa, pues, ¿no? Las cúpulas a forma de cebolla, pero en una estructura, mira, por ejemplo, este Palacio Blanco, ¿no? Esto parece un palacio que está en la ciudad de Ferrara, también hecho por italianos, ¿no? O sea, hasta en lo que es el corazón de Rusia, el Kremlin, se ve este contraste. Dice, es Oriente y Occidente, las dos cosas. En cambio, nosotros uno piensa, ¿es Oriente o Occidente? ¿No? En cambio, los dos conviven en contradicción. Y también viene, no sé, esta ventana acá, también renacimental, o esta a forma de concha acá, ¿no? En esta otra iglesia, la iglesia. Bueno, acabamos con las imágenes del Kremlin así, justo para hacer como un viaje. Pero no pienso echar. El Kremlin, que digamos es el centro históricamente de Rusia, político y religioso, ¿no? Antes, ahora no, el patriarca de Moscú vivía en el Kremlin, era la iglesia principal. Acá había un poco de nieve. Después, en el 1700 hasta el 1918, la capital fue trasladada a San Petersburgo. Eso es la plaza principal, ¿no? Eso, bueno, era para un poco así. Sí, esto, bueno, es suficiente. Acabamos tal vez, justo para intereses turísticos, con la Plaza Roja, no está la famosa torre con el reloj. Con acá, ¿no? El mausoleo de Lenin, que todavía queda, no lo han quitado. Esa de noche, la Plaza Roja. Eso, bueno. Y acá con este edificio horrendo, lo hicieron en los años 50. Y bueno. Ok, entonces. Ahora otro punto es cómo se convirtió Rusia. Acá sí podemos leer unas páginas. El famoso texto se dice, uno de los documentos más antiguos de la historia rusa, que es la Crónica de Néstor. Espero que le comparto la pantalla, así es más fácil seguir. Ok, ahora, aunque ya había, bueno, alguna presencia cristiana, el evento que hace la conversión de Rus es cuando el príncipe Vladimir se convierte.
Entonces voy a buscar la página 591. Ahora, el príncipe Vladimir. Hasta aquel entonces no se llamaba todavía Estado ruso, se llama históricamente la Rus de Kiev. Bueno, en español traducen en masculino el Rus, pero mejor traducir femenino, la Rus. Primero porque en ruso es femenino, segundo porque es todo el tema de la madre Rus, de la madre tierra, entonces, a ver, por varias razones hay un pueblo cercanos que eran musulmanes que van a donde Vladimir, dice la crónica, y le proponen de convertirse. Vladimir dice, no sé, miramos, a ver, cuéntenos por qué. Se le explican, él no está del todo convencido. Entonces reúne, digamos, su consejo, que se llamaba Druzhina. Druzhina, de la palabra drug, ahora se le escribo que quiere decir amigo, drug. ¿Por qué? Porque acá es un aspecto muy importante, o sea que después se desarrollará también en la teología. Ese aspecto un poco del colectivismo, que es algo no es solamente soviético, sino un poco característico de la cultura rusa. Y acá se ve, o sea, cuando Vladimir, príncipe, tiene que escoger la fe, él no decide solo. Reúne a sus amigos, ¿no? A sus consejeros, y le dice, nos hicieron esta propuesta, ¿qué hacemos? Y ellos le proponen, bueno, vamos a conocer. Entonces nombran a embajadores que van en distintos países a investigar la fe de esos pueblos. Se van donde primero los musulmanes, luego los hebreos. Un poco chistoso también las razones por las que no le gusta, ¿no? Por ejemplo, dicen, cuando van en la mezquita, dice, olía mal, ¿no? Claro, uno ahí sin zapatos. Luego van donde los alemanes serían los occidentales, ¿no? Entonces los latinos, los católicos latinos. Dice, ¿no? Llegamos a donde los alemanes y vimos cómo realizaban cultos en el templo, pero belleza no vimos alguna. Interesante, ya en aquel entonces. Y dice, y llegamos donde los griegos, o sea, los bizantinos, en Constantinopla, en la iglesia de Santa Sofía. Y ahí el emperador los recibe y los lleva a una función, a una misa en la catedral de Santa Sofía, ¿no? Que en aquel entonces era la iglesia más grande del mundo, todavía no existía San Pedro, como es ahora. Y mira el comento, dicen los enviados del príncipe, y llegamos a donde los griegos, y nos llevaron a donde sirven a su Dios, y no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra, pues no existe en la tierra semejante espectáculo, ni semejante belleza. No sabemos cómo describirlo. Solo sabemos que allí Dios está entre los hombres, y su servicio es mejor que el de todos los países, pues nosotros no podemos olvidar aquella belleza. Así entendieron de dónde sacamos la frase del título. O sea, los rusos deciden de adherir al cristianismo ortodoxo, bueno, aunque en aquel entonces las iglesias todavía no había el cisma definitivo, eran unidas todavía, pero porque no por razones teológicas, o sea, no por razones racionales, no sé, que llegó un teólogo y le explicó que los latinos se equivocaban, sino por una experiencia estética. Y tampoco no es que visitaron la iglesia, qué linda esa iglesia, una estética así, como en un museo, sino en un acontecimiento. Dentro de la liturgia, dentro de la misa, vivieron esta experiencia estética, esta experiencia de belleza, un shock estético.
O sea, el criterio no fue intelectual, sino de estética, ¿no? Nos encontramos con la belleza. Nunca habíamos visto algo tan bello. Entonces, además de lo que decíamos del aspecto colectivismo, ¿no? El tema sobornos que luego desarrollaremos, también está el tema de la belleza, ¿no? Pensamos en los íconos. Entonces, la belleza no es solamente una cuestión, un arte, sino es esencial para el cristianismo ruso, porque fue eso lo que lo hizo convencer, lo que lo hizo convertir. Y acá también el tema que decía antes de la transfiguración. Vieron algo, o sea, es no solo una belleza divina del más allá, sino una belleza ya en acto, una vida, algo humano, pero ya transfigurado. Esto, bueno, esto diría que ese punto, ¿no? Y claro, luego, bueno, haber recibido el cristianismo no latino, sino el cristianismo griego también marcó todo el desarrollo luego espiritual e histórico de la Rusia, ¿no? Pero bueno, esto era un poco un elemento clave. Y bueno, entonces se convierten, reciben la fe de los griegos, pero digamos, Rusia es un ejemplo muy exitoso de lo que hoy se llama inculturación. ¿No? ¿Por qué? Porque ya, aunque reciba la fe de los griegos, ya pronto empiezan, por ejemplo, a haber santos rusos. No solamente santos, digamos, había santos griegos de nacionalidad griega y ahora nacionalidad rusa, sino formas de santidad suyas. El ejemplo más famoso son los primeros que son canonizados, que son Boris y Gleb. Además, paréntesis, como ellos fueron canonizados antes del cisma, son santos también para nosotros, oficialmente. ¿Por qué son santos? Es una nueva categoría, se llama, traducidos son los que sufrieron la pasión, se puede decir así. Trastotier, sí. ¿Por qué son santos? Porque Boris y Gleb, los dos son hijos de Vladimir, que Vladimir tenía muchos hijos. Cuando él muere hay luchas entre los hermanos, porque digamos, en la Rus de Kiev había el gran príncipe, que era el príncipe de Kiev, y los demás príncipes en cada ciudad. Cuando moría el gran príncipe, había como unas reglas de sucesión, ¿no? Otro príncipe llegaba a Kiev. Entonces, en una de estas luchas para la sucesión, Boris primero, luego Gleb, deciden de no combatir, de no pelear con las armas contra su hermano, sino a ejemplo de Cristo, porque luego hay otro hermano que tampoco pelea, pero él no lo hace por Cristo. Ellos lo hacen para imitar a Cristo, ¿no? Que en su humildad, en su mansedumbre, ¿no? Cuando, como dice Isaías, no profería palabra contra los que lo torturaban. Así que lo mismo, Boris y Gleb aceptan la muerte, ¿no? Sin poner resistencia. Y por eso son santos, ¿no? Porque a imitación de Cristo, en lugar de derramar sangre, imitan la mansedumbre y así viven la pasión, la misma pasión que vivió Cristo. Esto es un tipo de santidad nuevo, no existe, por ejemplo, en la Iglesia latina. Y luego eso también es decisivo, ¿no? Porque este aspecto de la no resistencia al mal es todo un tema muy ruso, ¿no? No solamente porque en su historia es un pueblo que ha sufrido mucho, sino porque, por ejemplo, Tolstoy es un tema, ¿no? Él como que interpretó el cristianismo a su manera.
Entonces la no resistencia al mal de Gandhi la aprendió de Tolstoy, ¿no? Porque se escribían cartas. Entonces no es algo hindú, ¿no? De hecho los hinduistas, ¿no? Ahora uno ve la historia, actualmente en India los hinduistas son también bastante fundamentalistas, ¿no? El hinduismo no es que de por sí es pacifista. Gandhi lo recibió de esa línea rusa. Bueno, luego están los santos príncipes, pero eso no hay tiempo para desarrollarlo. No, otros santos muy, muy, muy propios son los locos de Dios. Los locos de Dios, quienes supongamos San Basilio, de la iglesia que hemos visto toda de colores, era un loco de Dios. Los locos de Dios, a ver si debería tener unas imágenes. ¿Quién eran? Eran personas que dejaban todo y empezaban a vivir como gente de la calle, diríamos, ¿no? O sea, vivían de limosnas, muchas veces iban prácticamente desnudos en la calle o con cadenas, y además parecían locos porque hacían cosas sin sentidos, insultaban a la gente, hacían acciones que no se entendían bien por qué lo hacían, un poco porque ellos quieren primero muestran como el desprecio del mundo, ¿no? Ellos van, ¿no? Peregrinos de lo absoluto, entonces dejan todo y salen en búsqueda de la verdad. Pero, claro, esto, no encuentro imagen. Bueno, pero esto, ¿qué hace? Esto, claro, para evitar el orgullo espiritual, ¿no? Que era como el último obstáculo, más que amar el mundo, amar la riqueza, entonces no quieren que la gente los admire. Entonces cuando uno le pide un consejo, ellos no se le contestan de forma brusca o lo insultan, ¿no? O no sé, hacen cosas que a veces parecen hasta blasfemas, pero son todas cosas proféticas, ¿no? Un poco como los profetas del Antiguo Testamento. Y también, ¿no? Luego tenían la libertad, ¿no? Por ejemplo, de insultar hasta los zares, ¿no? Por ejemplo, San Basilio, el de la iglesia ahí, era tan respetado, ¿no? Porque el pueblo lo respetaba, sabían que eran santos, que podía hasta regañar a Iván el Terrible, ¿no? Sin miedo, tanto no le interesaba nada, aunque los condenaran a muerte, etc., ¿no? Eso también. Esto, bueno, es muy ruso, la cultura rusa lo desarrolla mucho. Hay algo parecido, por ejemplo, en San Francisco de Asís, ¿no? Cuando al comienzo de su conversión, ¿qué hace San Francisco? ¿No? Se desnuda, como los locos de Dios, deja todo y va a vivir en los bosques, ¿no? Solo, ¿no? Aquí eso es algo como que hay un contacto, ¿no? En ese sentido. Como Diógenes, sí, exacto, también. En este aspecto, sí, el filósofo griego. Claro, de hecho, esto de los locos de Dios estaba también en la cultura griega, pero la cultura rusa como que es desarrollado hasta el extremo, como cantidad y como calidad. Y acá ya introducimos el tema, ya está de los monjes, ¿no? Bueno, los rusos están, sobre todo famosos, uno piensa, cristianismo ruso piensa, ¿no? Los starets de Dostoyevsky, porque la iglesia rusa es sobre todo una iglesia monástica, de monasterios. Entonces, primero, no es tanto una iglesia organizada como la iglesia latina. La iglesia latina hereda todo el derecho del Imperio Romano, entonces muy organizada, ¿no? Está el derecho canónico, muy claro. Uno dice, tengo este problema, ¿qué tengo que hacer? Busca, canon, voy a hacer esto. En la iglesia ortodoxa no se entiende bien, ¿no? No es que hay, uno dice, bueno, el catequismo, ¿qué dice? Bueno, no hay un catequismo, ¿no? La máxima autoridad son los concilios, los primeros 7 concilios. Luego las demás cosas no es todo muy claro. Entonces, sobre todo la santidad
los modelos de la santidad que educaron al pueblo fueron los monjes, que como San Francisco en Italia dejaron todo, San Benito, dejan todo. Claro, en Rusia no había el desierto como no sé en Egipto, ¿no? Los padres de la iglesia, sino van en los bosques, que eran lugares entonces totalmente salvajes, peligrosos. Y ahí empiezan, primero lo que buscan es acercarse a Dios. Solamente después, cuando ya uno es bastante cercano a Dios, la gente va a buscarlo. Entonces empezarán a educar a la gente. O sea, pero no es tanto que, digamos, van, se preparan y luego van misioneros activamente, ¿no? Entonces, con los años, educarán al pueblo ruso. El más famoso es San Sergio de Radones. Lo escribo acá. Si alguien conoce, no sé, Barsotti, por ejemplo, llamó su monasterio, lo dedicó a él, a este San Sergio, que también vale por los católicos, porque es antes del cisma. No, por ejemplo, San Sergio que fundó el monasterio de la Trinidad, ¿no? Y cuando estaba ahí solo, después de un tiempo llega su hermano, llega otro, entonces fundan un monasterio que lo llaman de la Trinidad. No es una idea suya, lo propone su hermano, se lo propone, ¿no? También acá el tema de la colectividad, ¿no? Es una idea de otro. Y además una idea original, ¿no? Porque antes no había cosas así. Y entonces acá abrimos otro capítulo. ¿Por qué? Porque en ese monasterio el pintor Andrei Rublev pinta el icono más famoso, el icono de la Trinidad, que ahora lo busco. Y famoso, que es característico no solamente porque es una idea original de San Sergio. Bueno, acá le muestro. Bueno, esto es un cuadro, el pequeño Sergio, ¿no? Acá, que ya desde pequeño. Luego, por ejemplo, ¿no? Un poco parecido a San Francisco también, ¿no? Había un oso, ¿no? Que él se volvió amigo de un oso, que todos los días venía y él le daba un poquito de pan, ¿no? Etcétera. Esto es ahora el monasterio de San Sergio, que está no lejos, a unos 300 kilómetros de Moscú. Eso es como el centro, ¿no? De ahora del cristianismo ruso, porque, por ejemplo, nunca cerró tampoco en el periodo soviético. No, pero yo ahora, acá, busco. Y bueno, decía el icono de la Trinidad porque también expresa muy bien eso que decíamos del colectivismo, acá está, ruso, ¿no? Porque hasta el icono más famoso, que es una Trinidad, es una comunión, ¿no? Central en el cristianismo ruso es la idea que uno no se salva solo. En Dostoyevsky esto lo dice mucho, ¿no? En los hermanos Karamazov, ¿no? También en la revuelta de Iván Karamazov, donde él dice, yo no puedo aceptar un Dios, ¿no? Por el cual, para la salvación, ¿no? Un niño inocente sufra. A mí no me interesa si esto es para un bien mayor y yo luego me salvaré, ¿no? Si una persona sufre, eso no es justo. Y eso también, claro, influirá mucho luego en el socialismo, ¿no? Esa idea, ¿no? Que uno si uno está bien no es suficiente, ¿no? Si los campesinos, si mis campesinos están mal. Esto rasgo, por ejemplo, bueno, yo veo que, por ejemplo, no sé, en Argentina, en Colombia, casi no está, ¿no? Pero acá veo que es normal, ¿no? Que una persona hasta que se diga católica no tenga a sus siervos todavía hoy en día, ¿no? Y no sea sea normal. ¿No? En la mentalidad rusa no se puede aceptar esto y por eso llevará todo el movimiento revolucionario. Entonces los íconos, entonces ¿qué son? Los íconos son una expresión en síntesis, podría llamarlo así, imagen de lo invisible, ¿no? ¿Por qué? Porque el icono a través de formas estéticas, colores, armonías que tienen, quieren expresar realidades invisibles, espirituales.
¿no? El icono se puede tomar la imagen de una ventana, ¿no? Cuando uno mira una ventana, o sea, de noche, si la calle está oscura, uno no ve nada. En cambio, cuando hay luz afuera, la ventana me transmite, me hace presente algo que está más allá, afuera de mi habitación. Entonces, el icono es esto. El pintor de icono, como Andrei Rublev, tiene que ser primero que todo una persona cercana a Dios, hacer experiencia de lo divino. Y después intenta representar en esa tabla de madera esta experiencia divina que hizo, a través de varios instrumentos estéticos, ¿no? Bueno, ahora, ¿no? Cada color tiene su simbología. Luego también, a ver si, también con leyes de la perspectiva propias, por ejemplo, que no es la perspectiva del Renacimiento. Por ejemplo, si miran este altar, ¿no? Tiene una perspectiva, si se al revés, ¿no? Luego que está un poco mitigado, ¿no? Porque cubren los ángulos, ¿no? Pero si no estuvieran los tres personajes, sería así, que es al revés de la perspectiva, ¿no? Del Renacimiento. ¿Eso por qué? Porque el punto de fuga no es allá, ¿no? O sea, es algo como que me llega, ¿no? Es algo como, el icono es algo activo, ¿no? El espectador es algo que es mirado, no es el que mira. Entonces, cosas así. O, por ejemplo, no sé, espera que le muestro. Ciertas armonías, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Para expresar la armonía que está en la comunión de la Trinidad, ¿cómo hacen? Con este juego, ¿no? Del círculo, por ejemplo. No algo racional, sino estético, algo estético. O también icono la esencialidad, ¿no? Bueno, acá en este caso es correcto que haya solo un árbol, ¿no? Pero normalmente para expresar un bosque, ¿no? Es suficiente poner un solo arbolito. Por eso también están como de moda hoy en día, ¿no? No es así como invadida por imágenes inútiles, ¿no? La esencialidad de los iconos, ¿no? De hecho, para pintarlos hay que ponerse también un clima de silencio, de ayuno, hasta, ¿no? Pero esto, entonces decimos la Trinidad, y luego, bueno, la luz, que no es de una fuente externa, sino que es casi todo brilla de luz. Eso también para expresar eso que decíamos de la transfiguración. Eso también, ¿no? Es el rostro de Cristo. Si ven bien, todo el rostro, ¿no? Tiene como, todo está como con tiene como tintas de luz. Es como casi que todo el rostro brillara, ¿no? Como en el episodio de la transfiguración. Pero esto no solamente Cristo. Bueno. Sino, por ejemplo, acá, ¿no? También. La Virgen también acá, ¿no? Ese también es otro icono de Rublev. O sea, esa transfiguración que ya empieza, eso, acá se ve bien. Y sobre todo, la profundidad de un icono se ve de la mirada. Por la mirada. Cuando la mirada es profunda, para mí quiere decir que el icono lo pintó un buen artista. Simplemente uno lo mira, ¿no? Y ya transmite algo, ¿no? Esta experiencia del divino que hizo el autor. Bueno, yo creo que entonces ya hemos hablado, ¿no? De esto, de la importancia de la comunión, de la comunidad central, ¿no? Porque para decir que Cristo para los ortodoxos no es algo que vivió simplemente, ¿no? Cristo está presente hoy y no se puede ser cristiano fuera de la comunión. El más grande teólogo ortodoxo, que no era teólogo, Khomiakov, que pero influenciará a muchos,
¿no? Que habla, fue el que inventó ese término de la sobornos, bueno, que algunos autores lo traducen de forma fea consigliaridad, una sinodalidad, una palabra horrible, ¿no? Porque debe estar cargada todo de un significado, vabbè, no, pero ateo, digamos. Pero, ¿qué es esa idea, no? Que uno no puede ser cristiano fuera de una comunión. Y hasta la verdad uno la encuentra dentro de la comunión, ¿no? Decía Komiakov. No es que uno se pone a investigar y llega a la verdad. Yo la verdad la encuentro dentro de la comunión. Y esto luego, claro, llega también hasta que también a salir, ¿no? Y luego él critica, bueno, ciertamente teniendo razón, el juridismo, ¿no? de la Iglesia Latina, ¿no? Donde dice, no, hay algo del pueblo, ¿no? El pueblo, la unión de los creyentes en la Iglesia es el lugar de la verdad, ¿no? Vabbè, insomma. Bueno, eso parece que era importante. Lo último, tal vez para un poco, lo último que hacemos, después tal vez, no sé si hay tiempo para unas preguntas, el tema, hablando de la estética, de la belleza, el tema de la liturgia, ¿no? Que eso no solamente los iconos, sino la liturgia. Ahora, a ver dónde, unos minutos, un pequeño minuto, sí, aquí está. Porque en la liturgia no solamente como aspecto estético, sino también que se percibe también este aspecto de la comunionalidad, ¿no? Porque todo el pueblo está de pie, todo pegado, juntos, ¿no? No, espera, voy a abrir el archivo equivocado. Liturgia. Sí, esta es otra. Bueno, esto es un monastero femenino, así que el coro es femenino. Ahora, debería escucharse, 1:13. Ah, no, ok. Bueno, esto que ahora vamos a escuchar es un poco, digamos, como el Santus, ¿no? Eso acá fuera del diácono. Como ven, ¿no? Los sacerdotes o monjes ortodoxos no son tantos muy espirituales, ¿no? Son bastante viriles, ¿no? Masculinos. Ahora empieza el 30 segundos. Les comento. Escuchamos un par de minutos. Ecco, ahora empieza. El Gospodi conmigo, el Señor ten piedad.
eso, ¿no? Eso como, bueno, el canto no solamente litúrgico, sino también popular, es muy parecido a lo que decíamos de la naturaleza rusa, ¿no? Ahora, y no, solamente dico, no, bueno, adesso l'iconostasi, avevo el tiempo para explicarla. Y no, el Señor ten piedad, ¿no? Que siempre sigue, vuelve constantemente en la liturgia ortodoxa también, porque, digamos, no es una concepción moralista. O sea, en la espiritualidad rusa está muy claro que uno es pecador, mucho más pecadores de los demás. No hay la ilusión de poder ser personas justas. Muy lindo, por ejemplo, en del Crimen y Castigo, cuando el papá de Sonia, ¿no? Que es borracho, que obliga a su hija a prostituirse, además, ¿no? Gastando todo lo que ella gana en el alcohol, ¿no? Cuando él no dice un momento, dice, no, yo sé que cuando yo moriré, ¿no? No, el juez, ¿no? Llegará y nos llamará y dirá, primero, bueno, vienen los justos, después, y ahora vengan ustedes, ¿no? También cerdos, ¿no? Vengan acá ¿no? Y también nosotros nos echaremos a sus pies, ¿no? Y lloraremos, ¿no? Y sobre todo, y Sonia primero que todo entrará, ¿no? Bueno, ahora a veces lo puedo compartir, pero muy linda esa página de Crimen y Castigo, muy conmovedora, que expresa muy bien este aspecto. Bueno, por último, no sé si... Bueno, no sé qué hacemos preguntas, si no te doy otro audio, pero ya es tarde. Sí, si quieren hacer preguntas por el chat o directamente se habilitan el micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pequeña duda acerca de cuando se recita constantemente el Kyrie, el Ten Piedad. Sí. Si podría extender o ampliar un poquito más la explicación. Usted dijo que no era necesariamente desde un punto de vista moralista, pero no sé si podría ampliar un poquito más. Creo que quedé un poquito confundido en ese aspecto. Sí, sí. Gracias. Perfecto. Otra vez recogemos las preguntas y luego yo contesto, sí. Si hay otra pregunta. Si yo quisiera preguntar, ¿qué lugar ocupa en la espiritualidad rusa el servicio al prójimo? Ajá. Ok. Otra más y luego... Yo quería preguntar el tema de que están de pie en la liturgia. ¿Qué simboliza, o digamos, o cuál es porque nosotros tenemos un poco como que somos espectadores, no sé, quizás es más... Sí. Muy interesante. Luego, además, hay 2 preguntas por el chat, así que ya hemos recogido bastantes. Sí, yo quisiera preguntar... sí. Quisiera preguntar esta contradicción, esta tensión entre Oriente y Occidente, que evidentemente no la han podido resolver a lo largo de la historia. Eso es lo que ha influido fuertemente en la espiritualidad de ellos y después también en la consecuencia social y cultural de la identidad rusa. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces empezamos rápidamente. Ahora, la pregunta más... Yo te hago una. Sí, claro. Me interesa el tema de la Sofía, el papel de la Sofía en la espiritualidad rusa. Sí, listo. Sí. Yo una sola que complementa a la anterior. Pero muchas gracias por todo lo que nos ha brindado. Pero la pregunta es, con relación a la pastoral que decía una de las... También en lo político, por decir así, pareciera como que la Iglesia no se involucra en los temas temporales. Si tiene que ver con los elementos que usted estuvo desarrollando
y que más o menos son conocidos relacionados con las raíces que se nutren de la espiritualidad ortodoxa. ¿Sí? Sí, entonces empecemos. Ahora, la más práctica, más útil, no el Adviento. Los ortodoxos no tienen el Adviento. Hay varios momentos de ayuno en el año. El más grande es la que coincide con nuestra Cuaresma. Pero para el Adviento, no me acuerdo si hay algunos días de ayuno, pero el Adviento no existe. Así que, nada, no se puede utilizar cosas para preparar las homilías de Adviento. Ahora, luego, ¿cómo se organiza la vida monástica? Ahora, no hay órdenes, cada monasterio es independiente. Normalmente se inspiran a las reglas de San Basilio o de los monasterios orientales. Hay una cosa interesante que si uno mira un monasterio ruso, por ejemplo, uno cuando entra no se entiende nada, ¿no? Hay una iglesia ahí, otra ahí, un edificio ahí. O sea, no es ordenado como los monasterios benedictinos, que está la iglesia, el centro, el claustro, todo bien ordenado. Entonces, eso no expresa un poco lo que decía antes, ¿no? Luego, se reza juntos, se come juntos y se trabaja, eso digamos, clásico, luego en concreto el discurso. Es muy lindo, por ejemplo, la película La Isla Ostrov, después se encuentra gratis en YouTube con los subtítulos en español. Después tal vez le envío el enlace. Lo bueno de la cultura rusa es que se encuentra todo por internet gratuitamente. Eso por decir que los rusos no respetan los límites, las reglas. Y también son muy tecnológicos, ¿no? Para que van siempre más allá. Y luego ese conflicto normalmente, ¿no? Porque los monasterios son muy autónomos, no hay conflicto con los obispos, ¿no? Luego, va bien. Luego hay una pregunta sobre el Señor ten piedad. No, pues yo creo que más que explicar la palabra, porque si no me vuelvo intelectualista, le leo solamente es encontrar el párrafo que le decía de Dostoyevsky. Suficiente esto. Esa frase en curso, en negro. Dice el borracho, dice, Dios, dice, no, llama a todo y Él perdonará a mi soña, ¿no? Que se prostituía. Él la perdonará, yo sé que Él la perdonará. Lo he sentido en mi corazón hace unas horas, cuando estaba en su casa. Todos seremos juzgados por Él, los buenos y los malos. Y nosotros oiremos también su verbo. Él nos dirá, acercaos, acercaos también vosotros, los bebedores. Acercaos, débiles y desvergonzadas criaturas. Y todos avanzaremos sin temor, y nos detendremos ante Él. Y Él dirá, sois unos cerdos, o sea, Jesús nos dirá, sois unos cerdos, lleváis el sello de la bestia, y como la bestia sois, pero venid conmigo también. Entonces los inteligentes y los austeros se volverán hacia Él y exclamarán, Señor, ¿por qué recibes a estos? Y Él responderá, los recibo, oh sabios, los recibo, oh personas sensatas, porque de ninguno de ellos se ha considerado jamás digno de este favor. Y Él nos tenderá sus divinos brazos, y nosotros nos arrojaremos en ellos, deshechos en lágrimas, y lo comprenderemos todo, entonces lo comprenderemos todo, y entonces todo comprenderán. Eso. No, eso explica mucho más de muchas palabras y teorías, ¿no? No es que uno se gana con su buena conducta moral, ¿no? El premio, sino es la tensión, ¿no? Saber que uno siempre está en la lucha, en el camino. Había muchas cosas. La social, vabbè, normalmente la caridad es, sí, los monasterios viven la caridad, ¿no? La iglesia hace caridad, pero tal vez menos estructurada. O sea, no está que existe bien la caritas estructurada, ¿no?
Pero de hecho también en Rusia muchas de las organizaciones que hacen cosas sociales son cristianas, ortodoxas. La Sofía es un término más de Soloviev, del filósofo Soloviev, digamos. No es tanto de la espiritualidad, digamos, popular. Y además ahí un poco, no es muy ortodoxo, o sea, un poco, sale un poco se sale un poco. Pero ese debe ser un tema que habría que profundizar, ¿no? Luego, tal vez, si los que quieran escribirme, ¿no? Preguntas, yo comparto, ¿no? Social, sí, la intervención de la razón en la espiritualidad es casi muy marginal, digamos, diría, porque sobre todo algo emocional, no estético, ¿no? Uno tal vez no está mal, está triste, entonces va en un templo, ¿no? Enciende las velitas, ¿no? Reza un poco ante el icono. Por ejemplo, no sé, la clásica pregunta, ¿ma hay que ir a misa los domingos? Cioè, ahí no está codificado. Claro que uno, si es un buen cristiano, va a misa los domingos, pero no es que existe el derecho que dice hay que ir a misa los domingos, si no es pecado mortal y tienes que confesarte, ¿no? O sea, no es tanto racional, ¿no? Es algo que se vive. Moscú, tercera Roma, sí, tercera Roma, se me olvidó. Entonces decíamos que Rusia es un imperio, ¿no? Y en la origen de la cultura rusa está algo religioso. Una cultura mesiánica, tal vez dicen algunos que solamente los hebreos tienen una conciencia mesiánica tan fuerte, que quiere decir que cuando a la origen del primado de Moscú está la idea que la primera Roma se acabó, ¿no? Roma en Italia, ¿no? Llegaron los bárbaros, cayó el Imperio Romano. La segunda también, o sea, Bizancio, ¿no? Traicionó la fe y cayó. Y ahora el tiempo de la tercera Roma, ¿no? Como los últimos tiempos, como los obreros de la última hora, de la hora 11, ¿no? Del Evangelio. Entonces nació con la idea que el imperio ruso, el reino ruso era el defensor de la verdadera fe. Era el último reino cristiano, verdaderamente cristiano. Y eso, ¿no? También se conecta con la idea que Rusia tiene una misión espiritual. O sea, no es tanto un mesianismo militar, ¿no? Como, no sé, Estados Unidos también, que es un imperio, tiene la idea, ¿no? De que tiene que llevar su civilidad, ¿no? Su democracia a los demás países, ¿no? Esto es su misión. El origen de Rusia es, en cambio, una idea espiritual, ¿no? Traer la luz, ¿no? También toda la simbología, ¿no? Del Oriente Lux, la luz de Oriente. Que luego se vuelve laica porque después ya no se identifica tanto con el pueblo ruso como que es el pueblo santo, la Santa Rus, no tanto porque es ortodoxo, sino por ser ruso. Entonces hay como un cambio. Entonces el mesianismo ruso tiene valor en cuanto ruso. Y después, ¿no? Llegará hasta la tercera internacional, que es un poco lo mismo, ¿no? Rusia, para los bolcheviques, tiene que traer la salvación a todo el mundo, ¿no? Era la misma idea. La pregunta de Quique Serra. La Iglesia es definida más por la unidad del pueblo creyente que por la verdad. No se sabe quién puede decirlo, ¿no? Como no hay una doctrina oficial, tampoco podemos decir. Hay dos líneas. Pero digamos, lo que es fundamental, no, o sea, hay algo, a diferencia de los protestantes, hay algo intocable, que son los primeros 7 concilios que se hicieron. Esto no se pueden tocar, aunque el pueblo de Dios diga, todos se pongan de acuerdo, eso no se toca. Y la liturgia, ¿no? La liturgia en su mismo tiene algo, transmite la verdad, porque Rusia recibió la fe por la liturgia. Entonces la liturgia, ¿por qué no se toca? Porque en la liturgia está la verdad, ¿no? Entonces esto
No, son dos cosas. No es, digamos, no es una democracia, ¿no? Como los protestantes o los católicos protestantes, ¿no? Hay algo absoluto. Pero, ¿cuál es codificarlo bien? Hay poco, ¿no? No hay eso. Luego que había, bueno, no me acuerdo si... Bueno, entonces para concluir, un minuto, escuchamos otro canto, no es litúrgico, sí, no es religioso, pero, no digo, no es litúrgico, sí, no es popular, pero, un minuto solo, 2 minutos, pero con eso expresa también lo que decíamos, el coro ruso también expresa muy bien toda esta espiritualidad. Es una canción sobre la estepa, y así ven lo que decía antes, que es la estepa, ¿no? Por la imagen. El canto no empieza bajísimo, luego se vuelve muy duro, muy fuerte. Y luego es un coro, ¿no? Lo que importa es el colectivo, ¿no? El singolo. Sí, porque era un tema que no hemos desarrollado, ¿no? La estepa, el tema de la libertad, ¿no? Porque en ruso hay dos conceptos, la libertad jurídica, svoboda, y una libertad primordial, volia, ¿no? Que es mucho más profunda, más allá. Entonces uno puede ser libre, no civilmente, sino espiritualmente, ¿no? Luego, vabbè, entonces el águila, ¿no? Que vuela, los cosacos, ¿no? Símbolo de esto, de esta volia, de esta libertad absoluta, ¿no? Que llega hasta la rebelión. Y así, respuesta de Carolina, la pregunta de Carolina, así concluimos. La resistencia al comunismo. La resistencia al comunismo, diga, bueno, en la primera fase hubo la guerra civil, ¿no? Que pero los bolcheviques ganaron. A ver, habrá que contar sobre eso. Pero la resistencia entonces fue posible por esto que decía, ¿no? Porque ese sentimiento, ¿no? de una libertad absoluta, ¿no? Que uno tiene, casi sagrada. Entonces uno puede tal vez no ser libre, no sé, exteriormente, ¿no? Pero aunque dentro del lager, del campo de concentración, es libre, es superior. Y esta conciencia espiritual fue la que después, a través del fenómeno de la disidencia, después llegó, ¿no? Hasta Gorbachev. Y entonces no fue tanto una oposición con la fuerza, además porque hasta por lo menos los años 40 la mayoría de la gente creía en el comunismo.
Entonces, no es que era como una minoría, como se ahora en Venezuela, ¿no? Una minoría pero digamos, la historia rusa está llena de revoluciones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, sí, uno nos explicaría, ¿no? Porque cómo el comunismo, que era un totalitarismo perfecto, no aniquiló, ¿no? ¿Por qué fracasó, ¿no? Porque, claro, no pudo ganar esta libertad interior del alma. Además, punto, el pueblo ruso, tal vez por las condiciones ambientales, entonces son personas, claro, uno en invierno está encerrado en la casa, entonces como con una interioridad muy mediamente superior, no sé, a otros países donde, no sé, hay otras condiciones, ¿no? Porque se interioriza mucho, entonces el valor de la dignidad personal interior es muy fuerte. Ahora salió una película interesante sobre un paro que se hicieron en los años 60, que hubo algunas manifestaciones, ¿no? De Konchalovsky, pero bueno, son episodios, no fue tanto una oposición organizada, sino eso, fue algo espiritual que después llegó a derrumbar el comunismo. Cioè ahora, no sé, Carolina me dirá, porque siguen con las preguntas, yo, ¿qué hago? No, te queremos agradecer mucho porque la verdad es que me parece que el interés sostenido para nosotros este fue un tema, para muchos fue un tema nuevo. Te agradecemos también las imágenes, la música, fue un pantallazo impresionante. No sé, quedará alguna pregunta, pero me parece que quedarán para una próxima vez. Hacemos otra sesión. Hay que hacer un curso. Un curso. Sí, un mini curso. Sí. El próximo semestre se van de vacaciones. Sí, me olvidé el pequeño detalle de que el padre Carlos está en Bogotá, se está conectando desde Colombia. Así que también hay alguna diferencia horaria y le robamos, tuvimos que acomodarle la agenda para que pueda estar conectado en una hora que más o menos compatible con la agenda difícil con la vida de este normal. Sí, con la interesante vida de Bogotá. Muchísimas gracias, muy interesante, buenísimo. Gracias. Muchas gracias a todos. Espere, preguntan por el correo. ¿Cómo es? Pongo ahora, nosotros hemos creado un centro cultural, así se escriben ahí, después le vamos a enviar las cosas que hacemos. El viernes... Lo puede enviar a la fundación y yo reenvío a todos los que se inscribieron esta charla. Por el viernes hacemos un encuentro sobre los armenios. Bueno. Así de Muchas gracias. En la tarde enviamos información. Gracias a todos. Muchas gracias.